delicado, pero un tema que hay que hablarlo. Vamos a hablar justamente de la asistencia familiar. Tenemos una experta en ello, la doctora Eliana Hinojosa, es especialista en el área familiar del Consorcio Solís Asociados. Buen día, primeramente. Bienvenida al Mañanero. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y preste para poder a todas las preguntas que el soberano pueda preguntar referente a la pregunta del tema sobre que todo, la asistencia familiar en Bolivia. Y me imagino se ha topado con diferentes casos durante todos estos años y va cambiando también, ¿no? Primero quisiera empezar diciendo qué es una asistencia familiar. Bien. Una asistencia familiar es la obligación, es un derecho que tiene un niño, una niña y un adolescente. Se la puede hacer judicialmente cuando esta no es voluntaria por parte de la persona obligada quien va a dar esta asistencia familiar. Ahora sí, querida Gley, a tu pregunta. A lo largo de mi carrera me he topado con muchos casos, porque cada caso es distinto. Entonces, empecemos para que la ciudadanía y las personas que están atravesando por este problema, guiemos a la población indicando cuáles son los pasos para iniciar una asistencia familiar y ante qué juez usted tiene que hacer este respectivo proceso. El proceso es corto, ¿ya? Pero indicar principalmente, la asistencia familiar no es retroactiva, ¿ya? Si tu niño tiene 5 años y anteriormente no has solicitado una asistencia familiar judicialmente, no es que la asistencia familiar se va a computar esos años, exacta, ¿no? Okay. La asistencia familiar se va a realizar desde el momento que uno la solicita. Desde el momento en que te notifican con la demanda de asistencia familiar, desde ese momento se cuenta la asistencia familiar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los pasos que yo debo acudir? Primeramente, a tu abogado de confianza. Este abogado irá a presentar el certificado de nacimiento, el cual demuestra la afiliación con el papá, o en este caso por la mamá. Entonces, presento el croquis en este caso del obligado, y presento ante un juez de familia, que es el juez competente para iniciar un proceso de asistencia familiar. Otro dato importante, hasta los 18 años puedes tú como mamá solicitar una asistencia familiar. También un dato importante, que esta asistencia familiar puede ampliarse hasta los 25 años de edad. Si estudia el hijo. Siempre y cuando que el hijo o la hija, en este caso el adolescente, demuestre que está estudiando una formación técnica, una formación en la universidad, y que tenga óptimas calificaciones. Entonces yo no me pueden obligar a mí como mamá y como papá de que si mi hijo no está rindiendo académicamente, entonces como papá también yo puedo solicitar el cese de la asistencia familiar, porque mi hijo no está cumpliendo con la obligación de estudiar. Pero también es importante manifestar, hasta los 18 años lo puede solicitar la mamá, o en este caso la persona quien esté responsable del menor. Después de los 18 años es el hijo el que tiene que solicitar la asistencia familiar al padre hasta los 25 años. Bien, ¿ya? Perfecto. Bueno, aquí puede ser al padre o a la madre también, ¿no? Puede ser al padre y a la madre. Y también esto no solamente la asistencia familiar beneficia a los hijos, también beneficia a las madres que están en gestación de estado de embarazo hasta el parto. También beneficia la asistencia familiar a las personas, a los adultos mayores, a los discapacitados también. Bien, doctora. Bien, tenemos unos cuadros para que ustedes puedan leerlo junto a nosotros en casa. Vamos a ponerlos, por favor, para poder hablar justamente de ello. Asistencia familiar por los hijos. ¿Cuánto es la manutención? El 20% del salario mínimo nacional. La asistencia familiar por los hijos. ¿Qué cubre la asistencia familiar? Alimentación, vestimenta, educación, salud, vivienda y recreación. Puntos muy importantes. ¿Gley? Asistencia familiar por los hijos debe otorgarse de acuerdo a su ocupación, trabajo y las ganancias del padre o madre y necesidades de los hijos. También, ¿qué pasa si no se paga? Esto es un punto bastante importante. Es un dato importante también.
Aquí en Bolivia, por el hecho, si no pagas, tú 3 meses, el obligado no paga la asistencia familiar, aquí la mamá puede solicitar una orden de apremio al juez competente donde radica tu proceso y solicita, y el juez sí te la va a dar, pero también no te la va a dar porque te la tiene que dar. Tú tienes que demostrar con los extractos bancarios que realmente el obligado no está cumpliendo con una asistencia familiar. El juez emite una orden de apremio. En este caso, hago conocer al juez competente, el juez corre traslado al obligado y él tiene 3 días para cancelar esta asistencia familiar pendiente. En caso de que no presente dentro de los 3 días, la persona, aquí en este caso la mamá, solicita el orden de apremio para esta persona y si por asistencia familiar procede la orden de aprehensión. Y la única forma de que puede suspenderse en este caso una orden de aprehensión es pagando. Bien. Reforzamos, por favor, la información. Cuadros en pantalla. Se debe denunciar en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o en el Servicio Integral Municipal. Y se puede iniciar un proceso judicial por asistencia familiar, que era lo que ella mencionaba hace un momento. Requisitos para la demanda. Aquí vamos a ser puntuales. Certificado de matrimonio si son casados. Certificado de nacimiento de los hijos menores de 18 años. Facturas o recibos de medicamentos. Sí, medicamentos, perfecto. Ropa o alimento de los hijos. Croquis de la vivienda del padre de los hijos, boleta de pago del mandado, fotocopia de su carnet de identidad, testigos que no sean familiares y presentar la documentación en el juzgado de familia. A sacarle una captura de pantalla, por favor, a esto a la gente para que le quede guardadito toda esta información. Como has visto, querida Gley, los requisitos no son costosos, son fáciles de obtener. Entonces, para guiar a la ciudadanía, si tú estás pasando por este problema de acudir, debes acudir ante un juez de familia, a tu abogado de confianza, presentar todos los requisitos que hace un momento mencionamos y procede. El momento que tú inicias un proceso de asistencia familiar es para toda la vida. Si tú haces conocer al juez de que no está cumpliendo con la obligación, o también, Gley, importante lo que te mencionaba hace un momento, de pedir el aumento de asistencia familiar, porque es importante que a pesar de los meses, los años, los niños van creciendo, entonces van adquiriendo más necesidades. Entonces, todo esto yo tengo ya que hacer conocer al juez mediante pruebas, mediante facturas, mediante recibo. Todo lo que yo gasto en mi hijo tengo que respaldar y hacer conocer al juez para que el juez solicitara este aumento de asistencia familiar. Bien. Doctora, hay muchos términos que son específicamente del ámbito legal y por ahí mucha gente estuvo atenta a esta entrevista, pero yo tengo unas dudas. Dígame. Las leyes no se pueden cuestionar, son las leyes y hay que cumplirlas. Así es. Ahí en el primer cuadro, me llamaba la atención que el 20% es lo designado según el salario mínimo. Estamos hablando de un salario mínimo, ¿ya? Okay. La asistencia familiar actualmente está específicamente 500 bolivianos. Ya. Pero tú me preguntas, si un niño vive con 500 bolivianos, ¿tú quieres llegar ahí? En realidad, está claro que no se vive con 500 Exactamente. bolivianos. Yo tengo un hijo de 1 año y medio y en pañales, en medicamentos, en vestimenta, ni hablar, está clarísimo. Claro, sí. Pero, ¿qué pasa con la gente, con los papás que trabajan, por ahí no declaran legalmente sus ingresos y que legalmente van con sus 500 bolivianos? Ahí está la capacidad del abogado. Okay. ¿Ya? Como abogado tú tienes que hasta investigar, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad? Si bien decías tú, no tienen, porque hay algunos que no tienen cuentas para sacar extracto, para ver tus movimientos bancarios, pero también la capacidad del abogado. Aquí en este caso yo solicito oficios al juez para que me diga, yo demostrarle al juez que este señor tiene una capacidad de flujo migratorio, los viajes que él hace,
Entonces, una persona que tiene escasos recursos no puede darse el lujo de viajar. Claro. ¿No? Entonces, esto también es importante Tiene que que me ha haber tocado coherencia. en la vida profesional demostrar que tiene bienes, que tiene Ujú. vehículos, demostrar con testigos, también presento testigos, y el flujo migratorio de esta persona. Claro. O sea, si tengo que investigar para demostrar al juez que realmente esta persona tiene los medios económicos Claro. para poder Que la dar idea más. no es esa, pues, ¿no? Que se entre en un Claro, juego de o sea, investigación. la pregunta Exactamente. que quería hacerle claramente es, ¿se puede? Se puede. Se puede. Bien. Si hay un papá, voy a poner el ejemplo, si hay un papá apartando a todos los padres conscientes que incluso pueden pagar más, Y si dan ellos más dicen yo muchas quiero veces, pagar sí. 4.000 bolivianos para mi hijo y darle a la mamá todo lo que se está bancando, porque no es un secreto que la mamá se banca más del 90% de la crianza, del cuidado, de la alimentación. Todo. Bienvenido sea. Así es, Mm. no más. Hay papás también, no generalicemos porque también en mi profesión me he topado Correcto. con padres 100 puntos. Totalmente, que sea pero voluntario. hablo de, Pero le mayormente puedo hablar sí de la madre. hablar de Sí. la mayoría, sin Sí. duda. Hay padres conscientes y por eso decía, los apartamos a todos los padres conscientes, cumplidos y demás. Pero este papá, sin miedo a decirlo, este papá que se olvidó o que no quiere pagar o que está siendo irresponsable y gana bien y le va bien en la Le va vida, bien. pero él viene con sus 500 bolivianos cada mes. Hay formas de que la mamá pueda acercarse a un buen abogado y que esto se pueda revertir todo por Se- el bien del niño. Se puede. Se puede, por Bien. eso yo mencionaba, aquí también se ve mucho la habilidad que tenga el abogado a enfrentar este problema en este caso, porque ya no hemos topado con nuestros casos, pero otra cosa fue, por ejemplo, las redes sociales. Me ha tocado en una oportunidad, el señor mencionaba que tenía un impedimento, que no podía, que el brazo se le había quebrado, mentira, que no tenía los recursos, que no tenía trabajo, pero resulta que en las redes, el hotel Radisson, que el cacería de pesca, o sea, Claro. todo también se da en las redes. Entonces, señor juez, este señor está bien, no tiene ningún impedimento. Bueno. Entonces también nos ayuda a las redes sociales, como hay personas que muestran toda su vida, entonces también si tenés para mostrar toda tu vida, ¿qué hace? También tienes para dar una asistencia familiar. Se puede, Entonces se ahí puede. está la habilidad del abogado Bien, y la qué bien. capacidad del Bien, abogado doctora. de demostrar en ese momento Bien. cuáles son sus pretensiones de capacidad para Bien. dar una asistencia. Pero es importante, más allá de la asistencia familiar, si tu pareja ya hubo un rompimiento de una relación, y si tenemos un hijo y sabe tu pareja de cuáles son las necesidades de tu Hay hijo que ser cuando responsable, vivías con tu sí. pareja, sabe que tu hijo le gusta vestirse bien, Está le clarísimo. gusta salir, Claro. le gusta comer bien, sabe todo. ¿Por Sin qué duda. tiene? Doctora, el que tema es limitarlo, súper ¿no? amplio, nos encantaría quedarnos más tiempo. Vamos verdad a tener que es muchas un tema. invitaciones con usted. En resumen, consiga un buen abogado, una buena abogada cuando lo necesite y esté en esta situación. Y también Queremos algo agradecerle. importante, no dejemos que vayamos a un proceso judicial. La asistencia familiar debería ser de forma voluntaria, Perfecto, Correcto. es lo Y mejor actuar que de se buena puede fe, decir. ¿no? actuar de buena fe. Vamos a una pausa y ya venimos con más aquí en el Mañana.